Ciudades, ex Menudo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas Un gracias placer, por estar gracias con por nosotros. Gracias por tenerlo por aquí. De verdad, tenerte. Y un regalo para todas las mamás de adelanto. Ah, ¿no? sí, de verdad, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Aprovecho para mandarles un beso a todas las madres mexicanas que ya pronto estarán celebrando su día. Y aquí presentándoles el nuevo tema, Yo no vivo sin ti, una canción muy romántica, directa al corazón. Siempre hemos visto tu música muy energética. Algo romántico viene ahora contigo. Sí, yo, contrario a lo que mucha gente piensa, soy muy bohemio. Me gusta mucho el romance, la música que tiene que ver con cosas del corazón. Este tema es de mi propia autoría. Que por cierto lo compusiste hace... Hace muchos años lo compuse, lo Muchos guardé ahí años. en un cajón hasta ¿Cuántos que... años pasaron? 14 años tiene Ahí compuesto. nomás, ahí nomás. Oye, Eso pues el era- baúl está bueno. Está bueno, tengo varios ahí guardados que les voy a ir Sí. presentando. Y después de este traemos un segundo corto un poquito más rítmico, pero queríamos entrar con esta nueva propuesta con algo un poquito más romántico, que siempre me ha caracterizado porque es mi género. Y contrario a lo que mucha gente piensa, hay otras tendencias que están ahorita funcionando muy bien a nivel de la música, pero yo siempre apuesto al corazón, así que en este caso la propuesta es Yo no vivo sin ti. Eso es lo que manda, el amor y el corazón. Eso sí. Bueno, emblemática, como lo dije, emblemática figura en el entretenimiento porque has hecho de todo. Y aquí en México también. Sí. Has actuado en telenovelas, has hecho teatro Musical, comedia. cómico, bueno, de todo. Y ahora regresas después de un tiempo con música, Sí. con lo que te apasiona. Sí, hacía mucho tiempo quería hacer música. Obviamente mi visión era poder grabar temas de mi propia autoría. Y pues finalmente llegó el momento y súper feliz, súper agradecido. Mis productores, el señor Abelardo Rivera, allá en Monterrey, Abelardo y Carlos Cabral Jr., hicieron una pieza magistral de un tema muy sencillo, pero que es una historia muy cotidiana, porque todos los días la gente se enamora y se desenamora. Tienes toda la razón. Pues vamos a escuchar el tema. El aplauso para Charly Mazzou, que está con nosotros en Tus Ciudades. ¡Adelante! Gracias. Yo no sé qué va a pasar si aquí tú no estás. Sin tu amor yo moriré. Ay, amor, vuelve ya. Esta vez yo quien fallé, no lo digas más. Sin querer se me cruzó y me hizo volar. Así es la vida, tú que comienzas a amar. Si no existe otra salida, ese adiós será el final. No, yo no vivo sin ti, si no te tengo en la mañana. Yo no vivo sin ti, siento que falta el aire al respirar. Yo no vivo sin ti, amada mía, si eres tú la dueña de mi corazón. No vivo sin ti. Si este adiós es el final, no miraré atrás. Son las cosas del amor y pueden pasar. Yo di mi vida, todo lo que pude dar, mas si no existe otra salida, ese adiós será el final. No, yo no vivo sin ti, si no te tengo en la mañana. Yo no vivo sin ti, siento que falta el aire al respirar. Yo no vivo sin ti, amada mía, si eres tú la dueña de mi corazón. No vivo sin ti.
corazón. No vivo sin ti, amada mía. Si eres tú la dueña de mi corazón, oh, no vivo sin ti. ¡Qué buen tema de Charly Mazo! Un placer tenerte aquí. Bueno, con gran trayectoria musical y como le digo, en el entretenimiento, definitivamente es un placer pues degustarte con esto que traes, que es nuevo y que a pesar de que esto lo escribiste hace muchos años, se siente todavía esa energía que pusiste al momento de escribir. Sí, yo siempre digo que hay muchos géneros, hay muchos ritmos, hay muchas propuestas, pero hay uno que a pesar del tiempo siempre prevalece y son los asuntos del corazón. Así que siempre los asuntos del corazón van a ser muy actuales. Si les gustó la canción, síganlo en cmazo.com o en sus plataformas digitales favoritas. Estamos viendo ahorita el videoclip que lo filmaste. Lo grabamos aquí, pero lo filmamos aquí en México. Vinimos de repente y decidimos, ¿por qué no hacemos el video acá de una vez? Conseguimos una muy buena casa productora aquí en México y lo grabamos un video en la ciudad, porque pues él se quedó sin ella, está muy triste, está divagando por la ciudad y pensando en todo lo que ese amor pudo ser. A todos nos ha pasado. Y estamos muy felices, de verdad, es el primer sencillo que estamos lanzando. Hemos tenido una muy buena respuesta. Las redes Cmazo Oficial, la gente está ya comentando y es una propuesta muy romántica. Yo creo que al final del camino, cuando uno llega a su casa después de un día de trabajo, lo mejor es poder saber que tiene a alguien a quien amar. Por supuesto. Seguro que sí. Oye, y definitivamente con tu trayectoria has pasado por diferentes etapas pues de la artisteada, ¿no? Sí. Y es ahora que eres empresario, que estás lanzando talentos, que tienes una nueva marca, que te podemos seguir a través de las plataformas digitales, a través de tu marca. Sí, porque yo no hacía redes antes, ahora estoy estrenando mis redes, Cmazo Oficial en todas las redes. Para que te sigan. Y aparte hemos creado una plataforma interesantísima para desarrollar nuevos talentos. Posverano ya tenemos identificado un talento puertorriqueño de 21 años, un autor que escribe muy bien, tiene un ritmo muy sabroso, que vamos a estar presentándolo aquí también en México. Y para efectos de poder recibir material que los prospectos puedan enviar a través de mis plataformas, vamos a estar enviando comunicaciones para que envíen material y podamos ir evaluando, ya sea de Puerto Rico, de México, de cualquier lugar, y ver de qué manera podemos labrar el camino para que estos nuevos talentos pues puedan llegar a sus objetivos. Seguro que sí. Y tengan una buena difusión. El aplauso para Charly Muchas Mazo. gracias. Muchas gracias por estar con nosotros.